Esta última encuesta en Sanud no es tan específica respecto a la de 2012, no se marca como tal en la plataforma, pero en la encuesta 2012 sí se preguntó a las mujeres entre 12 y 49 años de edad, madres de niños menores de 24 meses, el por qué no dieron lactancia materna. Y las respuestas son variadas, ¿no? La principal es no tuve leche, el 37.4% de las mamás refirió esto, y sabemos que esto es prácticamente imposible, que una madre no tenga leche. Eso nos habla más de falta de información que de una realidad. Si una mamá está consciente que en sus primeras 24 horas de vida no va a producir más que calostro en cantidades muy pequeñas, a veces con un tope máximo de 7 mililitros por toma, mamá estaría tranquila si nosotros explicásemos eso. Pero esto es un sinónimo de que pues, mamá no trabajó con lactancia materna. Madre enferma, el 13.7%. Respuestas como tenía muchas cosas que hacer porque el papá de mi hijo no quiso, que usaba anticonceptivos por dieta, que no se llenaba, que la leche no servía para mantener la figura, una cantidad variable de respuestas de toda índole. La nutrición es un campo plagado de mitos, unos tan viejos como el hombre y no pocos recientes, pero todos ellos con una influencia sumamente negativa para la lactancia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos escuchado el nunca le des antes de las 3 horas, el yo no tuve buena leche, así que no te sorprendas si tú tampoco tienes, la mamá refiriéndole a la hija que no va a poder, que debe darle solo 15 minutos de cada pecho, que todos sus hijos fueron criados con fórmulas y que están muy sanos, hasta el pediatra que vamos a darle un biberoncito de refuerzo al bebé para ayudarle a un buen crecimiento, que si no duerme, que se queda con hambre, etc. Una cantidad impresionante de mitos. ¿Y por qué es tan importante la lactancia materna? Si aumentáramos la práctica de la lactancia materna, podríamos prevenir más de 823,000 muertes infantiles. La mayoría de bebés mueren en los primeros meses por enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas. El solo hecho de dar lactancia prevendría todas estas muertes y más de 20,000 muertes maternas cada año. Esto es secundario a que podríamos disminuir con la lactancia materna, sobre todo si es prolongada la probabilidad de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, de osteoporosis. ¿Sí? No amamantar se asocia con una menor inteligencia en la niñez. Hay varios estudios que hablan que los niños que son alimentados con fórmulas infantiles, sucedáneos de leche materna, tienen entre 2 y 3 puntos IQ menos que los niños alimentados con seno materno. Y esto en números se muestra con pérdidas aproximadas de 302,000 millones anuales por estas deficiencias cognitivas que tienen nuestros niños por el consumo de fórmulas artificiales. Desde 1992 se lleva a cabo la Semana de la Lactancia por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Esto en conmemoración de la Declaración de Innocenti que se llevó a cabo en el año de 1990. Es una declaración donde se le trata de proteger, de fomentar y apoyar a la lactancia materna. Se lleva a cabo generalmente del 1 al 7 de agosto en casi todos los países, aproximadamente 170. Y digo que en casi todos los países porque en Europa también se lleva a cabo, pero no se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto, sino que ellos cuantifican el día número 1 del año como la gestación y el nacimiento del bebé a la semana 41 por parto, y es en esa semana, la 1 de octubre, cuando celebran la Semana de la Lactancia. Y precisamente hoy, con motivo de la Semana de la Lactancia, estamos dando esta charla. Cada año tiene un eslogan. Este año el eslogan es "Por un planeta saludable, apoya la lactancia materna". ¿Y por qué por un planeta saludable? Desafortunadamente vivimos en un planeta enfermo, un planeta lleno de desastres naturales secundados de la degradación humana, de la contaminación. Entonces este año se definió como salud del planeta a la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que ella depende.
En la actualidad sabemos que nuestro planeta tiene un grado centígrado, está un grado centígrado más caliente que toda la historia. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de Climatólogos. En el 2018 tuvimos los primeros 10 meses más calientes, con 0.98 grados mayores desde 1850. Los últimos 22 años hemos tenido los 20 años más calurosos de la historia. ¿Sí? Y entre el 2015 y el 2018 se ocupan los primeros 4 lugares. Si esta tendencia continúa, la temperatura global aumentará, según las estimaciones, entre 3 y 5 grados centígrados para el año 2100. Si con 1 grado centígrado estamos viendo que los cascos polares se están derritiendo y en consecuencia hemos tenido una gama de desastres naturales, ahora imagínense qué pasaría con 3 y 5 grados centígrados, pues desaparecería la mitad de la Tierra del mundo, nos convertiríamos en la mitad del planeta que es Tierra, nuevamente agua. De ahí la importancia de los cuidados. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la lactancia materna con un planeta saludable? Pues debemos de saber que la producción de alimentos, la industria alimentaria, es responsable del 26% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Dentro de ellas, el vacuno, el ganado vacuno, representa prácticamente el 62% de todas las emisiones, es decir, alrededor de 5 gigatoneladas de equivalentes de CO2 al año. Y obviamente la alimentación con sucedáneos de leche materna pues contribuye al problema y es un fenómeno en aumento, desafortunadamente. En los últimos 10 años se ha incrementado el 400%. Y tanto el ganado utilizado con efectos de carne como el de leche, pues prácticamente contaminan de la misma manera. Recuerden que las vacas, que el ganado es poligástrico, es decir, tiene 4 pancitas. Recordemos que un animal, una vaca con un peso adecuado, con una muy buena alimentación balanceada, pesa aproximadamente 350 kilos, pero los animales de raza grande pueden llegar a pesar hasta 720 kilos, los toros entre 780 kilogramos, y como decía, tienen 4 estómagos. Entonces, el hecho de que estén rumiando y comiendo a cada rato genera gran cantidad de gas. Las flatulencias, los gases que se echan estos animales, pues es gas metano que incrementa el efecto de gas de efecto invernadero. Es por eso que el ganado vacuno es el responsable del 62% de todas estas emisiones, por la gran cantidad de ganado que se tiene que producir para poder satisfacer la demanda de estos productos. Pero ojalá todo quedase en esa parte de que solo el gas metano, ¿no? Desafortunadamente los procesos de producción, de envasado, de distribución y preparación de los sucedáneos de la leche materna, pues requieren energía. Recordemos que para producirlo, pues las industrias lecheras van a comprar un producto netamente líquido, que tiene que transformarlo a polvo. Obviamente eso consume una cantidad exagerada de energía, hay que envasarlo, generalmente vienen en empaques metálicos, obviamente hay que sacar ese metal de algún lado, obviamente de las minas, en consecuencia incrementamos la explotación minera, hay que etiquetarlas, hay que ponerles un empaque muy bonito, ya sea con pintura o papel, tienen tapas, tienen cucharillas que son plásticos. Hay que distribuirla, es decir, de la fábrica hay que mandarla a bodegas, de las bodegas a las tiendas, a las farmacias, y obviamente eso pues genera consumo de gasolina, de energía, y para prepararla pues hay que consumir agua, hay que consumir energía eléctrica para pues esterilizar chupones, esterilizar mamilas, hay que utilizar jabones para lavar, ¿sí? Y la cantidad impresionante de desechos, una estimación habla que 1 millón de bebés con sucedáneos de leche materna durante 2 años requieren aproximadamente 150 millones de latas. ¿Y a dónde van a parar estas latas? Desafortunadamente no tenemos cultura de reciclaje y pues van prácticamente a vertederos a cielo abierto o bien a el mar. Para que tengamos una idea de la cantidad de líquido que se necesita, hay algo que se llama la huella hídrica. La huella hídrica sería todo el requerimiento de líquido que se necesitó para producir algo. Es decir, esta taza de café.
¿Cuál sería la huella hídrica de esta taza de café? Necesitaríamos medir cuánta agua necesitamos en promedio para que esa planta de café crezca, cuánta agua necesitamos para los procesos que llevó a cabo este café, cuánta agua necesito ponerle, y entonces yo puedo emitir algo que se llama la huella hídrica. Bueno, para que tengamos una idea, producir 1 kilo de sucedáneo del en polvo de leche materna se utilizan más de 4.700 litros de agua, es decir, 235 garrafones de agua para 1 solo kilo de sucedáneo de leche materna. Si tenemos en promedio que una alberca olímpica utiliza 2.500.000 litros de agua, es decir, si vaciáramos una alberca olímpica, solo podríamos producir 531 kilos de leche. Pero si esta misma alberca, que mide 50 por 25 metros, en la parte de abajo pusiéramos paradita el botecito de leche de 1 kilo, una por una, de manera lineal, no cúbica, es decir, no llenamos la alberca hasta arriba, solo en la base podríamos meter 73.964 latas de 1 kilo. Es decir, en el suelo de una alberca, donde con toda esa agua cúbica, es decir, toda la vaciamos, pudimos producir solo 531 kilos, podemos meter 73.964 latas. Entonces, ¿por qué la lactancia? Pues la leche materna es un alimento natural que no produce contaminación o desecho alguno, gracias a que va directo pues del productor al consumidor, no genera desechos ni contaminantes, es 100% natural. Entonces, la lactancia materna es protectora del medio ambiente, sí, no utiliza el empleo de ningún tipo de energía eléctrica para producirla, no genera ningún tipo de residuo plástico o envase, viene en su empaque natural, cuyo empaque tiene cosas muy, muy agradables. Recordemos que las glándulas de Montgomery producen un sebo especial que huele a líquido amniótico. Eso hace más atractivo el comer al bebé, puesto que ese olor le recuerda a los 9 meses que pasó en la pancita muy, muy tranquilo. Ese pecho genera bacterias que al consumirlas la bebé incrementa el potencial de la microbiota. No hay que limpiar o estilizar ningún tipo de instrumento, eso nos va a hacer ahorrar agua, no usar jabón o productos de limpieza, que son los principales contaminantes de nuestros ríos y mares. No se requiere transporte para su distribución, está ahí al lado todo el tiempo. Reduce considerablemente el uso de medicamentos en menores, por supuesto, es menos probable el enfermarse y en consecuencia van a ocupar menos medicamentos. Y por supuesto que ayuda a la economía familiar. ¿Por qué? Porque es gratuito. Entonces, adentrándonos un poquito ya al tema sobre lactancia materna, porque sí, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Él es ginecólogo obstetra, es presidente de la Asociación de Ginecólogos de la ciudad de Minatitlán. Él es coordinador del Servicio de Ginecología del Hospital Regional de Minatitlán de Petróleos Mexicanos, es ginecólogo obstetra perinatólogo. Con nosotros también el doctor Ulises. Bueno, el doctor Ulises en este momento tiene una complicación quirúrgica, pero no tardará en conectarse con nosotros. Doctor Ulises Toledo Medina, ginecobstetra, endoscopista, es médico ginecólogo del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está con nosotros la doctora Ingrid Carolina Morales Rivera. Ella es médico pediatra adscrito al Hospital General de Zona número 36 y actualmente se encuentra cursando el posgrado de nutrición por la Universidad de Boston. Y su servidor, Fernando Castañón Leo, médico pediatra, actualmente también presidente de la Asociación de Pediatras de Minatitlán, coordinador de educación en el Colegio de Pediatras del Estado de Veracruz y diplomado también en educación. Doctor Alejandro, ya tiene volumen, bienvenido. Doctor Alejandro, ¿hay algún método que pueda llevarse a cabo durante el embarazo para garantizar una lactancia exitosa? Por años se manejó ejercicios, se generó el instruir a la mujer acerca de conociera sus pechos,
y generar sobre todo el fortalecimiento del pezón. Realmente esto no es útil, no ha sido aplicable, no es recomendable ya. La realidad es de que lo mejor, lo que se puede recomendar es poner un orden en la vida de la paciente, tener una nutrición adecuada, manejar su peso adecuadamente, tener un embarazo lo más saludable posible, ¿verdad? Hay una emoción que quisiera yo recalcar en este hecho, es el querer dar lactancia. La gran mayoría de las mujeres van a actuar en base a la influencia que tengan en base a la lactancia. Si tenemos una retroalimentación positiva, si queremos realmente compartir nuestra vida y otorgar una vida sana, exitosa, adecuada, ¿verdad? Obviamente no hay como otorgar una lactancia materna. Esto es lo primordial que consideraría, y sobre todo el tener la confianza de que sí es posible otorgarla. Claro, es un proceso de lo más natural, es un proceso innato, no tiene absolutamente nada de ciencia, sí requiere cierta instrucción, sobre todo el apoyo, tener tolerancia, tener paciencia, el querer darlo, el querer hacerlo, el querer compartir esto es lo más importante y sobre todo lo que debemos puntualizar de los beneficios de la misma a la paciente durante el embarazo. ¿Sí? Ok. Caro, ¿quieres agregar algo? No, está bien. Ok, sí, yo creo que la única estrategia para poder incrementar esto es trabajo durante todo el embarazo, trabajo continuo, pláticas continuas de lactancia materna. Creo que sería de mucha importancia la consulta prenatal también con el pediatra o con el especialista en lactancia para estar preparados, para saber qué es lo que viene y qué es lo que tienen que hacer, puesto que el desconocimiento del tema siempre tiende a desesperar, ¿no? Desesperar a la mamá y desafortunadamente el personal de salud sigue siendo el primero en ofrecer la leche artificial, ¿no? El personal acompañante. Entonces, yo creo que también trabajo constante con personal de salud, enfermería, trabajadoras sociales, pero no solo del medio institucional, sino del medio privado, que quizás somos o son los más culpables de este problema, ¿no? De esta práctica. Seguimos teniendo prácticas en hospitales privados donde se regala una mochilita ya con un producto lácteo, ¿no? Artificial. Esto es una práctica que debería erradicarse y que nosotros deberíamos de promover la erradicación, ¿no? No solo platicar, sino evitarlo. Continuando en la misma dinámica, doctor Alejandro, ¿cree que existe alguna diferencia en la lactancia de acuerdo a la resolución del embarazo? En absoluto. Ambas madres tienen la capacidad de otorgar la lactancia al 100%. ¿Sí? Obviamente, mientras más indemne esté una mujer para otorgar o emprender este proceso, es mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Si no tengo heridas, si tengo una fácil movilidad, si no tengo dolor, si tengo no dependo de los demás, ¿verdad? Pues es más fácil adaptarse o obtener una técnica más propia y poder en este juego de aprender ambos, y mamá, en este proceso, ¿verdad? Pues es mejor, por ejemplo, un parto que una cesárea, si así lo podemos ver. Pero ambas tienen la capacidad plena y se puede generar la lactancia exitosa en ambas pacientes. ¿Sí? Entonces podríamos concluir que el único limitante sería la movilidad y la independencia del paciente quirúrgico versus el paciente que nació por parto. Es lo único, básicamente.
Hablando del parto y la cesárea, que prácticamente, como usted menciona, tienen, pues ambas pueden llevar a una lactancia exitosa. Si la cesárea o el parto y la cesárea amigable, ¿sí?, tiene alguna ventaja respecto a la atención tradicional, respecto a la lactancia. Hablar de amigable es hablar de respeto, ¿verdad? Es respetar los procesos, y los procesos fisiológicos, los procesos de nacimiento, y tener un acompañamiento más ad hoc a lo fisiológico es lo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros otorgamos un contacto inmediato del bebé con mamá, el tener la oportunidad de este bebé de un pinzamiento tardío del cordón umbilical, o mínimo unos 2 minutos después del nacimiento, ¿verdad? O hasta que deje de latir. Este proceso, el que el bebé llegue a este mundo de aireación o de oxigenación, en el cual él empieza a tener una respiración y sea acompañado todavía por mamá en base a esa conexión por el cordón umbilical, pues es una gran ayuda y es un proceso que da confianza, da seguridad, ¿verdad? Ahora, obviamente el contacto, el tener el contacto, la búsqueda, tenemos un bebé con un estado de alerta, con los sentidos, sobre todo del olfato, sumamente activo, y logramos, o mejor dicho, él va a buscar de forma inmediata el pezón y va a empezar a succionar. Se ha visto que este tipo de procesos, ¿verdad?, mejoran y afianzan sobre todo la lactancia materna. Claro que sí hay cambios enormes en esto, hay beneficios enormes en otorgar un parto o una cesárea amigable a comparación a tener el nacimiento, que el bebé que lo lleven los pediatras a una zona lejos de mamá, a que tome un calor de una máquina, no el calor de mamá, que no haya la conexión, ese sentir, oír el latido materno, ¿verdad? Es muy distinto, hay una diferencia enorme, ¿sí? Hay una integración del bebé y una conexión con mamá plena. Doctora Caro, desde el punto de vista pediátrico, ¿existe alguna diferencia entre la atención de parto y cesárea amigable versus parto y cesárea tradicional? Bueno, sí, por supuesto. Lo primero es, como mencionaba el doctor Alejandro, es que es un parto humanizado o un parto respetado. Es un modelo de atención del parto en donde se toma en cuenta los sentimientos, los deseos, se considera los valores de la mujer, las creencias. También se respeta el derecho de los padres del recién nacido, pues para el momento del nacimiento. El hacer esto, el llevar esta práctica, tiene que ser una experiencia de nacimiento, un momento especial, un momento placentero para la mamá, para el bebé, para la familia, para la acompañante. Entonces, todo este entorno y el momento de apegarlo al piel a piel, contacto piel a piel inmediato y continuo, dar un comienzo temprano y exclusivo de lactancia materna va a favorecer que se dé mejor la lactancia materna. El primer agarre es sumamente importante, el primer agarre no se le olvida al bebé, entonces de aquí va a facilitarnos posteriormente la lactancia materna. También hay que recordar que el posparto inmediato es el momento ideal, es el momento de oro en donde necesitamos iniciar la lactancia materna. Entonces sí va a tener beneficios, sobre todo en ese vínculo también que va a desarrollar con el bebé. Como decía el doctor, la mujer, el bebé va a tener unas fases, unas conductas instintivas, y dentro de esas pues va a oler a su mamá, va a escuchar a su mamá y la va a sentir. Entonces en ese momento empieza también a saborear la leche materna, el calostro, el pezón,
y empieza a succionar y por último pues se relaja y se duerme. Pero sí, este primer agarre es el más importante para favorecer y mantener una lactancia materna exitosa. Agregando quizás un poquito a esto, creo que, bueno, no lo creo, la evidencia sí lo marca. Definitivamente existe una diferencia abismal en el método de nacimiento, sobre todo en el tipo de atención. El hecho de que mantengamos a mamá durante todo el proceso de parto, durante todo el proceso quirúrgico, con esa sensación de saber que va a tener a su hijo en los brazos todo el tiempo, desde ahí ya le garantizamos una seguridad, el respetar sus decisiones, el tener algún acompañante, inclusive el entorno, ¿no? Todo lo que se utiliza en el entorno. Y todo todo puede replicarse en cualquier índole. Nosotros llevamos aproximadamente de manera privada trabajando 6 años este tipo de atención. Muchos de los mitos que existen alrededor es que los niños se enfrían, los niños hacen hipoglucemia, y esto es completamente falso. No, durante 6 años ningún solo bebé ha caído en hipotermia, ningún bebé ha hecho hipoglucemia. Obviamente no a todos, ¿verdad? Obviamente si estamos hablando de un paciente prematuro, un bebé enfermo, pues no todos puede ser el mismo tipo de atención. Hay situaciones especiales, pero también lo hemos replicado en el Seguro Social. Si les toca nacer en la guardia nocturna B, todos los ginecos y todos los pediatras trabajamos con esto. El niño nace, está en contacto piel a piel todo el tiempo, y tratamos de iniciar la alimentación al seno desde ya, lo antes posible. En el momento que el bebé dé sus primeros chupeteos, lo ayudamos. Si él no logra solito con su arrastre llegar al pecho de mamá, lo ayudamos nosotros. Entonces, este es un modelo completamente replicable, no existe ningún tipo de complicación, y la verdad que el solo hecho de hacerlo hace que mamá esté mucho más tranquila. Vemos caras sumamente felices. Luego, si lo complementamos por ahí, inclusive, luego les tomamos fotos, por ejemplo, si se las damos, obviamente, tanto en el seguro como en medio privado. Ese momento, las caras de sonrisa, de placer, la cara de los niños, es de verdad que con solo eso vale la pena, pues, ¿no? Pero sí, definitivamente tiene muchos beneficios. Esa hora sagrada, el primer agarre, está demostrado que si el primer agarre no es el adecuado, podemos tener problemas toda la lactancia, o inclusive rechazo. ¿Sí? Entonces es de suma importancia, reforzando un poquito esto. Bueno, ¿qué beneficios trae a la madre la lactancia materna? Debe haber beneficios a la mamá. ¿Cuáles son los beneficios más demostrados, doctor Alejandro? Enormes, y pues, vamos a dividirlos en inmediatos, ¿verdad? Desde el primer agarre, como dice Caro, ¿verdad? Que es el liberar una sustancia que lo protege y evita sangrados importantes. Se llama oxitocina. A la succión del bebé, inmediatamente, estas miofibras estimulan a nivel de hipófisis la liberación de una hormona que se llama oxitocina, y esta permite que se contraiga el útero. Esto obviamente evita en gran cuantía el sangrado. Este es el primer beneficio que ya está otorgando esto. Un beneficio más es la protección de estos pechos a un estímulo hormonal excesivo por un periodo bastante prolongado, que va a ser el que la madre y este bebé elijan para otorgar esta lactancia. Esto va a evitar, ¿verdad?, riesgos mayores de cáncer, sobre todo de mama, ¿verdad? Hay otros cánceres descritos, ¿verdad?, pero primordialmente el cáncer de mama se ve disminuido en las madres que lactan, y sobre todo por periodos prolongados. Otros beneficios, podemos hablar desde el beneficio económico, ¿verdad? No hay un costo, no tiene costo el otorgar este proceso. Es un alimento que está disponible al 100%, que no tiene ninguna preparación, ¿verdad? Y por lo tanto
tiene la disposición de él las 24 horas del día y con una calidad plena siempre, ¿sí? ¿Qué otro beneficio? El apego afectivo, obviamente, como tú ya bien lo dijiste, el área cognitiva de los bebés que son amamantados, ¿verdad? Tiene un mejor desarrollo, una mejor integración, y esto se ve en las pruebas de IQ. Tú bien lo expresaste hace un momento, en el cual hay diferencias significativas en los niños que son amamantados artificialmente y a los niños que han adquirido esa seguridad y plenitud en ellos con la lactancia materna, ¿verdad? ¿Qué otros? Podemos encontrar muchísimos beneficios, beneficios para mamá, tener sobre todo una de las cosas que más le preocupa a la mujercita es el peso. Hay una pérdida de peso con la lactancia materna. La mamá recobra su peso en una forma bastante rápida otorgando la lactancia materna. También, mientras esté lactando y sea esta exclusiva, es un método anticonceptivo. Aproximadamente el otorgar el método se llama MELA, método de lactancia menorrea. En el primer mes se considera que solo el 3% puede quedar embarazado. Se considera que tiene una efectividad de un 98% siempre y cuando sea una lactancia exclusiva, o sea, el bebé no tenga otro alimento más que pura leche materna, otorgando aproximadamente entre 10 y 15 tetadas al día. Vamos a tener un bloqueo a nivel también hipoficiario, ¿verdad?, de la liberación de hormonas que van a evitar que la madre esté ovulando en un gran porcentaje. Y es así como vamos también a tener otro beneficio de la lactancia materna. ¿Ok? Para agregar un poquito, más o menos, como decía usted, mamá recupera el peso mucho más rápido. Se estima que la lactancia materna exclusiva consume aproximadamente 500 calorías al día. Si lo comparáramos con algún tipo de ejercicio, serían 2 horas de spinning, más o menos, solo por lactar. Así que obviamente la cantidad de calorías a quemar pues, es mayor, y con una buena dieta saludable el peso se va a recuperar muy, muy, muy rápido. Respecto a lo de como método anticonceptivo, sería nada más puntualizar que mientras no exista algún sangrado menstrual, en el momento que haya un sangrado menstrual, independientemente que la lactancia materna sea óptima, sea adecuada, sea única, ya no tenemos ese factor protector, ¿no? Entonces, mucho ojo con esa parte de método anticonceptivo. Mientras no haya un manchado, un sangrado, tenemos la protección hasta del 98%. ¿Algo más que quieran agregar respecto a esto, Caro? Pues sí, como comentaba el doctor, o sea, de lo más importante también pues es el vínculo, ¿no? El vínculo que se va a crear entre la mamá y ese bebé. Aparte de la salud, o sea, sobre todo en el ámbito emocional. Respecto a esta... Ahí quisiera yo puntualizar algo. Se ha visto que en las mujeres que dan lactancia materna, ¿verdad?, tienen menos depresión por posparto. ¿Por qué es eso? ¿Verdad? Pues porque la mamá está emocionalmente íntegra y acorde a lo que desea, ¿sí? Y obviamente está teniendo el beneficio a su bebé de algo fisiológico, natural, nato, que no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología de esta sociedad plena, ¿verdad? Y obviamente la mamá que tiene una integración con ese bebé de plenitud y genera confianza, genera bienestar a ambos aprendieron, ambos se adaptaron y ambos lo realizaron. Y desde ahí es ese apego infinito, porque es un apego infinito, nunca se va a quebrantar esto, ¿verdad? De confianza, seguridad y amor,
porque la lactancia es el mejor acto de amor de un ser humano. Cuando platicamos sobre esta parte emocional, me gusta comentar mucho un artículo publicado, ya tiene bastantito tiempo, aproximadamente 10 años. Hizo un estudio en una universidad de los Estados Unidos. Como ustedes deben de saber, Estados Unidos es el país que más presos tiene en el mundo, más recaídas de presos en el mundo. Prácticamente un alto porcentaje de la población, arriba del 75% de la población, ha cometido por lo menos alguna falta administrativa y ha estado por lo menos con un policía al lado, pues por haber cometido algún tipo de delito. Es muy alto la cantidad de delitos en Estados Unidos. En ese sentido, se hizo una encuesta a muchachos universitarios. Se les preguntó si habían alguna vez cometido algún tipo de delito, menor, mediano, mayor, si alguna vez habían usado droga, si alguna vez habían usado algún tipo de sustancia no adecuada. Y cuando tuvieron los resultados, se hizo un segundo estudio. Se mandó un nuevo cuestionario, pero ahora no para ellos, sino para sus mamás. Entonces el estudio concluye que de toda la gente que había cometido delitos, el estudio arrojó un resultado superior al 60, como 65% de gente que sí había cometido algún delito de toda índole. ¿Sí? Lo increíble fue que el 35% de los que no habían cometido ningún delito tuvieron lactancia materna exclusiva. Y lactancia materna exclusiva mayor a 1 año. Es decir, que la mayoría la conclusión del estudio es que la lactancia materna exclusiva y prolongada hace un vínculo mamá e hijo tan grande que el hijo nunca va a querer hacer sentir mal a su mamá. Es decir, es tanto el compromiso emocional que su comportamiento va a ser un buen comportamiento. Entonces, este beneficio de la lactancia, del apego, definitivamente trae muchos beneficios a la pos, ¿no? Doctor, respecto a esta parte, ¿la madre deberá consumir algún tipo de suplemento durante la lactancia? No, mire, realmente, y esta comparación siempre la hago, ¿no? ¿Quiénes consideran ustedes que sean los niños que tienen un mejor IQ? Los niños de nuestras niños que tienen el rebozo al bebé y pues, se alimentan al día conforme puedan y tengan el ingreso, las que están en los semáforos, ¿verdad? Pero que no tienen oportunidades, y son las oportunidades que les hace falta a estos niños, o los hijos del empresario rico, que quizás hasta una nodriza pudo haber tenido el bebé, o en su defecto, pues las mejores fórmulas para alimentar a su hijo, ¿verdad? Obviamente que es lo que se ha visto en base al estudio precisamente que decía el doctor Castañón, es que los que tienen este beneficio pues son los hijos de estas señoras que tuvieron ese apego, que tuvieron esa oportunidad de estar con su hijo todo el tiempo y otorgarle lactancia materna. Y no son pacientes bien nutridas, no son pacientes que tuvieron vitaminas o tuvieron suplementos, son pacientes simple y sencillamente que tuvieron el deseo de hacerlo, ¿verdad? No es necesario tomar vitaminas, no es necesario fortalecer ciertos aspectos. Claro, si hay beneficios de tomarlas, si podemos tomar vitamina B, D, es bueno, fortifica, pero no es indispensable, porque la producción de la leche siempre es la misma calidad. ¿Sí? ¿Algo que quiera agregar, doctora Caro? Pues sí, en respecto al apego que menciona el doctor,
Como mencionabas anteriormente, el artículo sobre la prisión, también hay unos artículos en base a la lactancia materna para evaluar el vínculo de apego y el desarrollo socioemocional. Y se encontró que con la lactancia materna prolongada no hay relación con dependencia emocional y hay una base segura, hay un apego seguro. Y finalmente, como ya se había mencionado, tienen un mejor desarrollo socioemocional. Qué bueno que tocaste el tema nuevamente. Qué bueno que tocaste nuevamente el tema, porque ese es uno de los mitos más frecuentes, el hecho de que no tengas al bebé todo el tiempo dándole pecho, porque se va a acostumbrar, se va a hacer checho, ¿no? Va a ser un niño no independiente, ¿no? Eso es súper clásico, ¿no? Va a ser un niño dependiente de mamá, no, todo el tiempo va a estar, no se va a ver de la casa nunca, y eso es completamente falso, como lo mencionas, una gama de artículos impresionantes sobre que son niños por todo lo contrario, pues son muchachos el día de mañana con mayores herramientas para sobresalir, ¿no? Es un vínculo netamente sano. Respecto a lo de nutrición, hablábamos si mamá requiere algún tipo de suplementación durante la lactancia. Comenta la licenciada Rosario que siempre y cuando la mamá conecte con el hijo, el vínculo es sano. Claro, o sea, si la mamá va a hacer multitareas y de todas maneras lo va a tener pegado, no le está dando la atención que requiere. Sí, claro. Respecto a la nutrición, ¿tienes algo que agregar? ¿Alguna suplementación durante la lactancia? Continuar con sus micronutrientes, de que incluso a veces tuvo en el embarazo, u omegas, para mejorar su producción y su lactancia, sobre todo ella también, Bueno, la producción no se incrementaría, pero sí la cantidad de micronutrientes es de suma importancia. Sí hay una gama bastante de artículos que mencionan que los niños que no fueron, que sus mamás fueron suplementadas, por ejemplo, con omegas, tienen una mayor capacidad cognitiva de las que no lo hicieron, obviamente sumándolo a la lactancia materna, pues esto es multifactorial, pero la base principal es la lactancia, ¿sí? Entonces, quizás los omegas podría ser una buena opción, y obviamente multivitamínicos en aquellas mamás que no puedan tener una dieta balanceada. Recordemos que no existe ninguna dieta de restricción durante la lactancia. La mamá debe comer todos los grupos de alimentos, una nutrición que no prohíbe absolutamente nada. Ese mito de que debemos prohibir chocolates, que grasas, es un mito ya erradicado, es un mito, no existe ningún tipo de dieta. Obviamente no se sugieren ni se recomiendan alimentos que no tengan ningún tipo de valor nutricional, ¿sí? Pero en aquellas mamás que no puedan llevar por su vida agitada una buena dieta balanceada, pues igual de alguna manera se sugiere, no va a incrementar, como bien lo decía el doctor, la producción, puesto que la producción siempre va a ser la misma con o sin, simplemente pueden incrementar algunas cuestiones, la calidad. Por ahí ha habido discusión sobre si la leche tiene algunos factores en contra, por ejemplo, si mamá es obesa y tiene una dieta muy rica en grasas. Si hay algún problema respecto a esto, se sigue todavía discutiendo mucho sobre el consumo de grasas saturadas e insaturadas, si es favorable o no. Se ha visto que un alto porcentaje de niños con lactancia materna exclusiva pueden llegar a obesidad, a sobrepasar las percentilas normales, pero también sabemos que la lactancia materna tiene un factor protector. Hay algo que se llama impronta metabólica, que va a hacer que pasados los 18 meses, esos niños que llegaron a sobrepeso o obesidad autorregulen su peso, a diferencia de los niños que fueron alimentados con sus ciudadanos de leche materna, que si ya sobrepasaron las percentilas normales, van a seguir sobrepasándolas todo el tiempo. Ahí no hay vuelta de hoja, ahí no hay retroceso, ahí no hay cambio, a diferencia de la lactancia materna y la impronta metabólica. Doctor, una de las cuestiones por las que las mamis generalmente piden multivitamínicos o alguna cosa en especial es porque culpan a la lactancia materna de la caída excesiva de cabello. ¿Hay alguna explicación para esto y hay algún tratamiento para esto?
¿Es culpa de Sí. la lactancia? Sí, sí. El cabello tiene, o la caída, la producción del cabello, tiene etapas. Como ustedes han visto a sus bebés, ¿verdad? Los bebés nacen con un cabello muy fino, lanugo, que en los primeros 3 meses va a cambiar. En la adolescencia hay otro cambio en el cabello, hay otro periodo de caída del cabello, y es fisiológico esto. Más o menos a los 40 años hay otra caída de cabello. En todo este proceso están involucrados hormonas, esteroides, tenemos hormonas de crecimiento, estrógenos, progesteronas, todos los esteroides placentarios, hormona tiroidea está involucrada también, ¿verdad? Y, y son procesos fisiológicos normales. Ahora, durante el embarazo hay un crecimiento un poquito mayor de cabello, ¿sí? Y sobre todo, después del embarazo, en el posparto, lácteos o no lácteos, hay una caída de cabello, 2 o 3 meses después del nacimiento, en el posparto. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, pero todas van a tener este periodo. ¿Y cuánto tiempo tarda? Pues va a tardar, puede tardar unos meses o puede tardar hasta un año, casi, este proceso, que se va a autolimitar. Regularmente todos perdemos entre 50 a 100 cabellos al día. Esto se incrementa un poco más en este periodo, que es natural y autolimitable. Consecuencia no de lactancia, consecuencia de un proceso fisiológico del ser humano, ¿sí? Condicionado sobre todo por las hormonas del embarazo. Efectivamente, creo que es una de las preguntas más frecuentes, sobre todo a nosotros. Ya no van con ustedes, ya están en el control del niño sano y, doctor, me estoy quedando pelona, fíjese que se me cae el cabello. Yo generalmente se los explico de manera coloquial, les digo que esto es como el ciclo de la vida, nacemos, crecemos y morimos. Que con el embarazo hay un crecimiento, hay un nacimiento masivo, ¿sí? En consecuencia, hay un crecimiento masivo de cabellos, pero una vez terminado en el posparto, va a haber una muerte masiva de cabellos, ¿sí? Pero todo el ciclo va a normalizarse una vez pasado. No tiene nada que ver, la lactancia es otro de los mitos que le está chupando todo y posiblemente le están quedando pelonas, ¿no? Y quizás me gustaría tocar un punto que no hemos tocado, es la parte dentro de ese mito de que le echamos la culpa a la lactancia de muchas cosas. No sé si les ha tocado por ahí la mamá que se queja o que no quiere dar pecho porque cuida mucho su figura, ¿no? Y entonces se le van a colgar los pechos por lactar. Esa es otra de los mitos muy recurrentes. No tiene nada que ver la lactancia. Por el contrario, solo hay un estudio hecho por el Colegio de Cirujanos Plásticos de los Estados Unidos, es lo que van a encontrar, solo un estudio, donde dice que no tiene nada que ver con la lactancia, tiene que ver con el número de embarazos. Así que con lactancia o sin lactancia, al igual que la caída de cabello, de todas maneras, las mamas van a tener cierta modificación, pero no por la lactancia, sino por el número de embarazos. A mayor número de embarazos, mayor cantidad de elongación de la mama. Pero sí hay un factor protector, el hecho de la succión puede disminuir este fenómeno. Así que es todo lo contrario. Si quieren tener muy buena figura, pecho ayuda a bajar de peso, 500 calorías al día, fortifica el cuerpo, disminuye la osteoporosis y mantiene más firmes los pechos. Así que es un motivo más para lactancia materna. Creo que yo quisiera puntualizar algo nada más. Yo creo que en este punto de la lactancia y la caída de pechos, tiene mucho que ver también cuándo y cómo lo vas a hacer, ¿sí? Que realmente sea lo que tú acuerdes con tu hijo y que estés conforme con esto, ¿sí? Ese es el éxito de que los pechos también tengan su consistencia y no tengan realmente esa flacidez. Creo que
la necesidad del niño y mamá, que se cubre con la lactancia, no tiene ningún pretexto para decir que pueda ser causante de una flacidez de sus pechos. No hay absolutamente nada que diga que esto es así. ¿Sí? Ok, doctora Caro, ¿cuál es el momento ideal para iniciar la lactancia materna? El momento ideal es la primera hora de vida, el inicio temprano. Como bien lo dijiste hace un rato en la introducción, en el ENSANUD 2018, el inicio temprano es de 47%, mejoró con respecto al del 2012, como bien dijiste, pero este apego inmediato es dentro de la primera hora de vida y es cuando tenemos que iniciar la lactancia materna. Como se había comentado previamente, pues un parto, una cesárea humanizada, respetuoso, mantiene ese vínculo en la primera hora. Como comentaba el doctor Alejandro, en otras prácticas, pues se separa el recién nacido y no vuelve a ver a la mamá a veces hasta posterior a la hora. Entonces, el inicio temprano, el momento ideal para iniciar la lactancia materna va a ser dentro de la primera hora de vida. Perfecto. En este sentido, sabemos que en la primera hora de vida, en los primeros días de vida, solo producimos calostro. Bueno, producen ustedes calostro. No hay una bajada de leche. Como especie. Sí, como especie, exactamente. Y como especie todavía. Mamá se estresa mucho. ¿Cómo puede ella saber? Porque tenemos que explicar a mamá que la cantidad de calostro es mínima, puede producirse, por ahí le llamamos las gotitas de amor, desde gotas hasta una cantidad a veces máxima de 7 mililitros las primeras 24 horas. Pero es importante explicarle a la mamá que la pancita en este momento es del tamaño de una cereza, ¿sí? ¿Qué importancia, cuál es la importancia del calostro y cómo saber que el bebé está comiendo lo suficiente para que mamá tenga tranquilidad? Ok, bueno, el calostro es sumamente importante. El calostro son las gotas doradas, como bien mencionaste, es un líquido espeso, amarillento, por la presencia de betacarotenos. Este líquido es de suma importancia, es muy poquito lo que sale se da en las primeras 72 horas, de 1 a 3 días, y su producción, como bien dijiste, es muy poca. Sin embargo, es muy importante debido a las concentraciones que tiene de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina A, es un factor protector, o sea, ayuda para evitar infecciones en los recién nacidos. Tiene muchos componentes, tiene grasa, tiene lactosa, tiene proteínas, pero la inmunoglobulina A es de sus sustancias principales y que van a proteger al recién nacido de infecciones virales, de infecciones bacterianas. Dentro de las sustancias que también tiene el calostro, pues son factores bífidos o son lactobacilos que van a apoyar a que tampoco haya crecimiento bacteriano. ¿Cómo saber si con eso es suficiente para el bebé? Como bien mencionaste al principio, los primeros días, el primer día el tamaño del estómago del bebé es del tamaño de una cereza y posteriormente va aumentando poco a poco, pero a los 3 días es del tamaño de una nuez, entonces no requiere mucho volumen. Con esas pocas gotas es suficiente. Tenemos otros indicadores también que nos van a apoyar para saber si el bebé está bien hidratado, por ejemplo. En esto serían la cantidad de micciones que va a tener durante el día. Durante los primeros días, el primer día a veces esperamos 1 o 2 micciones máximo y así sucesivamente, conforme van pasando los días, van aumentando las micciones. Otro parámetro que vamos a evaluar para saber que es suficiente es el peso del bebé. Tenemos que ir viendo la ganancia de peso del bebé. Sabemos que durante la primera semana el bebé pierde peso,
pero más adelante empieza a subir y monitorizando el peso, vamos a ver si su alimentación es adecuada. Ok. Sí, yo creo que el calostro es de las partes más importantes de la lactancia. Bueno, no lo creo, así está escrito, está estipulado, lo dice la evidencia. Yo siempre coloquialmente le digo a las mamás que dar calostro es como si le conectaran una USB a su bebé y le transmiten todo su antivirus, ¿sí? Como si fuese una computadora. Entonces eso va a hacer que su bebé sea mucho más sano en lo que empieza a generar su propio sistema inmunológico. Recordemos que nosotros aprendemos a defendernos conforme nos vamos enfermando o vamos teniendo sustancias agresivas que ingresan a nuestro cuerpo, ¿sí? Como lo decía hace rato, el hecho de que el empaque tenga bacterias, eso son vacunitas que va metiendo a nuestro cuerpo, el entorno, el contacto con animales, por ejemplo, como la doctora Carolina que está ahí con el Anubis encimoso, eso hará que sean sustancias beneficiosas para el bebé. Entonces, de manera coloquial, se los ejemplifico así a la mamá, es como conectar una USB y le transmites tu antivirus, ¿sí? Efectivamente, yo creo que la manera más sencilla de medir son las micciones, ¿no? A lo mejor no todos tenemos básculas. La báscula, obviamente el peso es sin lugar a dudas la manera más fidedigna de saber que estamos teniendo una buena alimentación, pero para que mamá no se estrese en los primeros días, diciéndole que con que haga pipí 1 o 2 veces es suficiente y va a estar bien, creo que eso los deja muy, muy, muy tranquila. ¿Con qué frecuencia debe comer un recién nacido? Bueno, para la frecuencia con la lactancia materna no hay un horario específico, no hay un horario establecido. Es a libre demanda, o sea, cada que el bebé quiere. Hay que recordar que el vaciamiento gástrico con lactancia materna a veces es 60, 90 minutos, entonces a esa hora el bebé ya no tiene más leche y quiere más, por eso vuelve a pedir más. No es que no se haya llenado, simplemente es que le toca comer más, le toca seguir comiendo. Pero sí, la lactancia materna no tiene horario, es a libre demanda a la hora que el bebé quiera. Sí, como bien dice, el vaciamiento gástrico es muy, muy, muy rápido. Entonces, no significa que se haya quedado con hambre, porque eso es uno de los mitos más frecuentes. Mi bebé se queda con hambre, por eso quiere comer a cada rato. No, no se queda con hambre, quiere comer otra vez, porque lo que comió ya se absorbió, ya se fue, ya desapareció. Solo le dura efectivamente entre 60 y 90 minutos, ya con la leche madura aproximadamente 90 minutos, ¿sí? A diferencia, aquí una de las cosas que me gustaría aclarar mucho, porque muchas de las mamás dicen que aquí hay mucha ventaja de los sucedáneos de leche materna porque el bebé come cada 3 horas, ¿sí? De manera coloquial se lo voy a ejemplificar como se lo digo a los papás. Sí, cuando tu bebé toma pecho es como si llevara una dieta sumamente balanceada. Está comiendo ensaladas, está comiendo salmón, está comiendo atún, está comiendo pollito asado, ¿sí? Está comiendo a sus horas. Obviamente cuando tú haces eso, te da hambre constantemente, ¿sí? Te da hambre muy rápido, porque es una dieta muy, muy sana, muy, muy rica en fibras, en nutrientes, y tu cuerpo los absorbe muy rápido y obviamente tiene hambre nuevamente. Eso es más o menos el ejemplo con la lactancia materna. Pero la lactancia artificial sería como comer carnitas, cueritos, chicharrón con un refresco. Obviamente no te va a dar hambre inmediatamente. Va a tardar muchísimo tiempo. Con mucho chile. ¿Por qué? Porque tu cuerpo le cuesta mucho trabajo desdoblar todos esos alimentos. Por eso es que al organismo le cuesta de 2 a 3 veces más desdoblar la leche artificial que la leche materna. Regresemos a las primeras diapositivas. Las vaquitas, los becerros tienen 4 estómagos. Nosotros tenemos solo un estómago. Entonces, la leche de vaca es la mejor leche para los becerros, pero no para los humanos. Desde el punto de vista, desde la anatomía comenzamos, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo debe dar una madre lactancia materna? Doctor Alejandro, ¿cuánto tiempo? El tiempo que ella acuerde con su bebé. Mínimo exclusiva los primeros 6 meses, ¿verdad? Hasta 2 años, pero puede ser hasta la edad que el bebé quiera y quiera la comida. Hasta los 7 años puede ser 7 años, ¿sí? 5 años, 5 años. El tiempo que ellos establezcan es el adecuado y hasta cuando ellos deseen.
Claro. Así es, como bien lo mencionaste en una de las diapositivas de la introducción, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que lactancia materna exclusiva por 6 meses, a partir de los 6 meses, inicia con alimentación complementaria y puede seguir hasta los 2 años, de acuerdo a la OMS, pero dice que puede ser hasta que mamá lo decida, mamá y bebé lo decidan. Entonces, a partir de los 2 años entramos en una lactancia prolongada y como tu diapositiva de la introducción, como los esquimales, hasta los 7 años, 6, 7 años. Sí, definitivamente es hasta que mamá y bebé lo decidan. Es negocio de ellos, les digo siempre. ¿Hasta cuándo, doctor? Ese es entre ustedes, como ustedes se arreglen. Si tú quieres dejarlo, porque a veces el vínculo es tan grande que mamá no quiere dejarlo. ¿Sí? Me ha tocado mamás que llegan llorando porque el bebé ya dejó el pecho. Es que ya no quiere pecho. Y yo quiero seguir dándole pecho. Entonces, es hasta que el vínculo de alguno de los dos se separe por alguna necesidad X, ¿sí? Pero todos los organismos internacionales marcan como mínimo 2 años, pero hasta que ellos se sientan bien es el tiempo adecuado, no importa lo que diga la gente, digo, la gente cree que es normal que un bebé tome leche de vaca toda su vida, pero vea normal que un bebé tome leche adecuada para él, materna, por más de 6 meses, ¿no? Ok, ¿hay alguna manera de ser madre trabajadora y poder tener una lactancia materna exclusiva? Sí, por supuesto que sí. Siempre la orientación para las mamás trabajadoras o una mamá que tenga que ausentarse por un periodo corto o prolongado, dependiendo, puede dar la leche materna siempre al bebé. ¿Cómo se va a hacer? Pues se va a hacer una extracción manual o con un dispositivo para poder sacarla y almacenarla. Depende el lugar en donde se va a almacenar, es el tiempo que va a estar la leche que se puede utilizar. Al almacenarse a temperatura en el refrigerador, por ejemplo, siempre tiene que decirse que tiene que ponerse en el fondo del refrigerador, no cerca de la puerta, no donde esté expuesto a cambios de temperatura. Entonces, va a depender del tiempo para que esté adentro. Una leche en un refrigerador va a durar aproximadamente, dependiendo los grados que tenga, hasta 8 días. En el congelador, dependiendo el tipo de congelador también. Si tenemos un congelador que está incluido en el mismo refri o un congelador que esté separado, como tipo combi, que tenga una puertita aparte, o si es un refrigerador que sea, por ejemplo, de esos como industriales que tienen una compuerta totalmente distinta. En esos refrigeradores, en esos congeladores, la leche materna se puede almacenar hasta 6 meses. ¿Y en qué la vamos a almacenar? Pues se va a almacenar en frascos de cristal, preferentemente, con tapa de plástico, porque la tapa de aluminio se contamina, o en bolsitas especiales para leche materna que venden en el súper. Pues, ¿cómo se va a sacar de la leche? Pues se va a dar a temperatura ambiente, se puede manejar, se puede entibiar con agua a chorro tibia, pero pues aquí tampoco ayudamos al medio ambiente. Entonces sí podemos recomendar que sea en un poco de agua tibia para que pierda lo frío. Y para descongelarla puede bajar primero al refrigerador y de ahí descongelarse. Se recomienda nunca utilizar el microondas y siempre utilizar el plástico, un plástico que esté hecho, por ejemplo, especial para guardar alimentos para la leche materna. También se recomienda que no hierva la leche, ¿no? Porque ahí sí pierde todos los componentes que tiene. Al hervirla, pues ya no sirve. Y algo que es bien importante también, si nos queda leche, si nos quedó leche de la toma que se descongeló, ya no se puede volver a guardar en el refrigerador, porque entonces sí se contamina, se puede colonizar a pesar de sus propiedades bacteriostáticas. Sí, efectivamente. Aquí tengo una pregunta, muchachos. Si no cambia las propiedades de la leche después de descongelarla.
Sí, desafortunadamente sí hay un cambio mínimo, pero definitivamente sigue siendo un mejor producto que cualquier tipo de leche artificial. Así es. Sobre todo por la parte de que hay que pasa del estado congelado otra vez al estado líquido y generalmente vamos a utilizar componentes calientes. Normalmente se sugiere a lo mejor calentarla a baño María o bien a chorro. Para poder llevar una buena producción de leche y poder guardar grandes cantidades de leche en nuestro refrigerador o nuestro congelador, es importante que mamá empiece a ordeñarse cada hora. ¿Sí? Hay que hacer que esa cantidad de leche se incremente muchísimo y eso se logra extrayéndose la leche cada hora, cada hora, cada hora. No, su bebé no se va a quedar nunca sin leche, va a incrementar la producción. Y es importante, como bien decía la doctora Carolina, guardarlo en frascos especiales, ¿sí? Ya sea las tapas o de cristal con tapa plástica. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Como bien lo decía, en promedio se marca el número 666 para que sea recordado más fácilmente, el número diabólico, 6 horas a temperatura ambiente, 6 horas en el refrigerador, siempre y cuando no tengamos niños que estén abre y abre y abre el refri, puesto que entonces podría bajar hasta 4 horas la calidad de la leche y en el congelador hasta 6 horas. Como sugerencia, se sugiere no guardar grandes cantidades de leche en una bolsa, generalmente entre 3 onzas como tope máximo, 4 siendo muy exagerados, puesto que existe una alta posibilidad que el niño no la acabe. Y como bien la decía, no se puede volver a congelar, no se puede volver a guardar. Y recordemos que al bebé le encanta mucho la lactancia materna, pero le encanta más el empaque donde viene la lactancia materna. Entonces, cuando tenemos un bebé con una madre trabajadora que le vamos a dar la leche materna calentada, no va a comer igual que cuando se pega al pecho, puesto que el empaque es lo más importante para él. Entonces, digamos que va a ser como un tentempié y ya cuando mamá llegue, entonces sí que se agarre porque no la va a soltar. Entonces, esa sería la recomendación para madre trabajadora. Y bueno, ¿algo más que quiera agregar, doctor Alejandro, sobre este tema? No, muy bien. Bueno, yo creo para terminar y empezar con las preguntas de la audiencia, lactancia materna y COVID. ¿Está contraindicada la lactancia materna en pacientes sospechosas de COVID o que tengan COVID, doctora Caro? No, no está contraindicado. Al contrario, se considera como algo que le puede prevenir. Entonces, debemos continuar con la lactancia. Eso sí, si la mamá es sospechosa de COVID o tiene COVID, tiene que amamantar con toda la técnica de higiene, lavado de manos y tiene que utilizar su cubrebocas. Ok, entonces, sin ningún problema, la lactancia materna, solo cuidar la parte de las secreciones, los aerosoles, y sí se recomienda un poquito, quizás lo que está un poquito en discusión es la parte del apego, porque la sugerencia es que obviamente a mayor apego tenga el bebé a su mamá, entre más tiempo esté en brazos, mayor probabilidad de contagio tendría. Entonces, esta es la parte donde quizás sí hay un poquito de discusión entre que mantenga la sana distancia el bebé de mamá y únicamente durante la lactancia hacer los cuidados indispensables y necesarios que tenga para evitar el contagio. Bueno, pasamos a, si no hay más que agregar, a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden enviarlas por el chat. Si alguien quiere levantar la mano, le liberamos el audio. A ver, vamos a leer por aquí. Dice, ¿no se escucha? Bueno, eso es a las 10 de la mañana. Espero que se hayan escuchado algo. Hola, ¿nos escucha? Bueno, era a las 10:13. Mis doctores favoritos, hablando sobre uno de mis temas favoritos de esta vida, Castañón y Vivas. Gracias por cuidar la salud de mi hijo y la mía. ¿Hay alguna técnica para facilitar la lactancia materna? Porque muchas veces se dice que los bebés lastiman el pezón de la mamá debido a que no tienen un buen agarre. ¿Claro? Ok, sí es muy importante el acompañamiento. Hay personas donde se pueden acercar una mamá si tiene dudas, desde, como ya se había comentado desde el principio, desde la atención prenatal hay que orientar acerca de lactancia materna, tiene que saber cómo es un buen agarre y con un buen agarre va a evitar que se pueda lastimar. Continúa. Doctor Alejandro, ¿algo que agregar a esta pregunta? Claro, el bebé siempre va a lastimar si no tenemos la técnica adecuada. Y este aprendizaje entre mamá y bebé es esencial, ¿verdad?
¿Cuándo vamos a otorgar nosotros el pezón o vamos a presentar la mama a este bebé? Nosotros nacemos con un reflejo que se llama de búsqueda. Cuando el niño tiene hambre, automáticamente el estimular los ángulos bucales, las horquillas bucales, inmediatamente el bebé va a hacer esto. Va a abrir la boca. Es ahí donde tenemos que introducir. Si el bebé duerme y nosotros queremos a fuerzas darle pecho, ¿verdad? Y no está despierto y no tiene el deseo de otorgarlo, lo que va a hacer es nada más agarrarnos el pezón. No va a agarrar gran porción de la areola. Y ahí es donde se lastima el pezón. Se lacera y se grieta, se lastima mucho, ¿sí? Por lo cual no tenemos por qué darlo cuando el bebé no lo pide, ¿sí? Ahora, hay algo también que decían que los bebés no tienen agarre. Los bebés tienen la capacidad de succión, nacen con esa capacidad, ¿verdad? Natural, succión, deglución. El agarre va a depender precisamente de la succión que el bebé tenga, ¿verdad? Pero debe de tener la apertura de esta boca adecuada para poder mamá introducir adecuadamente no nada más el pezón, sino gran parte de la areola. Esa es la técnica adecuada. ¿Okay? Creo que tocó un punto sumamente importante, vaya la redundancia, importante aclarar que la mayor parte de la leche no sale del pezón, sino de la areola, ¿sí? Porque por ahí, tocando este tema, hay muchos mitos sobre las personas que no tienen pezón invertido y que creen, ya desde ahí empezaron con que no van a poder la lactancia. Debemos recordar que hay muchas tribus africanas que nos han enseñado mucho sobre lactancia. Todavía se sigue mutilando a las adolescentes cuando menstruan por primera vez, cortan clítoris y cortan pezones, ya puesto que son órganos netamente para reproducción, no para disfrutar la sexualidad. Entonces son mutiladas precisamente para evitar zonas erógenas. Y pues estos grupos étnicos, sobre todo de África, partes muy pobres, obviamente no tienen el Oxxo a la vuelta, ¿verdad? La farmacia Guadalajara para ir a comprar fórmulas artificiales. ¿Cómo le hacen si no tienen pezón? Puesto que la areola, pues por supuesto, porque la areola es la mayor, el lugar donde más leche sale, pues no el pezón. Y entonces, bien lo mencionaba el doctor, un agarre adecuado no es agarrar el pezón, tiene que agarrar prácticamente toda la areola. Menciona Rosario, psicóloga, siempre y cuando la mamá conecte con su hijo, a lo que reveríamos del apego, ¿no? Azul, gracias por hacernos revivir momentos hermosos, no me creía sin reconocer su gran como doctores y grandes seres humanos. Nat Palacios, me han tocado psicólogos que me han dicho que la lactancia materna más allá de los 2 años les provoca problemas psicológicos a los niños. ¿Qué hay de eso? Bueno, no solo psicólogos, desafortunadamente lo que platicábamos, personal de salud con desconocimiento del tema, son comentarios tan frecuentes. Ya lo comentó la doctora Carolina hace rato, una gama impresionante de artículos que hablan que un niño no va a ser dependiente en todo lo absoluto, va a ser un niño con un buen apego a mamá, con mucho cariño hacia mamá, pero con una independencia tremenda y con una seguridad mayor que los niños que no consumieron seno materno. En consecuencia, obviamente tendrá más funcionalidad social que quienes no tuvieron lactancia materna. Claro, ¿algo que agregar, doctor Alejandro? No. Ok. No cambia las leches después de congelar. Bueno, aquí quizás sobre esta parte que menciona Nat, pues obviamente, como bien lo decía nuestra psicóloga, obviamente tiene que ver que la mamá esté conectada con el hijo, pues, y por ahí tenemos algunos problemas de carácter emocional, social, cultural, pues va a ser un poquito difícil, ¿no? No cambian las proteínas, bueno, ya la contestamos. ¿En qué momento puedo comenzar con el banco de leche? Pues desde que su bebé está en los primeros días, pues una vez que venga la bajada de la leche, eso sucede entre el 3.er y 5.º día de vida, pueden empezar a hacer su banco de leche. Eso ayudará a que incremente la producción láctea. Cuando la mamá tiene tifoidea, ¿puede amamantar?
Bueno, aquí lo primero que tendríamos que hacer es verificar si mamá tiene tifoidea, pues otro de los mitos y de las cosas que más... Ya las reacciones febriles no se usan, ya esto no tiene aplicación médica, realmente. Es la fiebre tifoidea, ¿no? Por el hecho de tener reacciones febriles en teoría positivas. Bueno, deben saber que las reacciones febriles, como su nombre lo dice, son febriles, deben realizarse con ciertos criterios, es decir, si yo no tengo fiebre y me mandan a hacer una reacción febril y sale positiva, yo le digo a los papás, es como cuando mandamos a un hombre a hacerse una prueba de embarazo, si sale positivo, ¿el hombre está embarazado? No, pues no, porque no cumple el primer criterio, no es una mujer. En consecuencia, una reacción febril necesita tener fiebre, ¿sí? Y cumplir ciertos criterios. El primer criterio es fiebre mayor a 39 grados por más de 72 horas. Segundo criterio, algún problema gastrointestinal, llámese vómito, llámese diarrea. Y tercer criterio, algún síntoma respiratorio, como puede ser tos, corrimiento, etc. Si no cumple estos criterios, aunque salga positivo, no tiene fiebre tifoidea. Los estudios adecuados son hemocultivos, ¿sí? Para poder decir que alguien sí tiene tifoidea, ¿sí? Entonces, difícilmente va a tener tifoidea un paciente, esa es la realidad. Pero si aún así, si sus reacciones febriles son positivas, y si la tuviera, puede dar pecho, no hay ninguna contraindicación para eso. Además, como se había comentado, la leche materna tiene alta concentración de inmunoglobulina A que da protección local intestinal contra bacterias como Escherichia coli, como salmonella o como virus, poliovirus, rinovirus. Okay. Dice, ¿por qué no hay campañas de amamantamiento? Es trágico iniciar la lactancia y que enfermeras utilicen métodos como la succión del pezón por medio de jeringas o masajes lastimosos y ver a tu bebé llorar y tú sin saber cómo hacerlo. Doctor, usted como coordinador del servicio de ginecología del Hospital Regional. Sí, es verdad, ¿verdad? Por mucho tiempo se usaron estas técnicas para revertir el pezón, para formar el pezón, a sabiendas que no es necesario. Tenemos absolutamente, el bebé tiene la capacidad de formar ese pezón, y como hace un momento lo platicamos, el tomar, que no haga la toma del pezón, sino haga la toma de la areola, esa succión, esa fuerza de succión va a hacer que el pezón emerga y salga. Entonces, no tenemos por qué estimular ni por qué realizar ninguno de estos métodos que sí se realizaban antes, al menos en mi hospital sí lo realizábamos con el fin de ayudar hace mucho tiempo. Ok. Caro, ¿algo que agregar? Pues sí, aquí lo importante, como se comentaba, es la orientación, o sea, hay que empoderar a las mamás con conocimiento confiable, con conocimiento que les va a ayudar para que tengan una transición en un nacimiento óptimo y no tengan dudas en ese momento, o sea, que sepan cómo va a ser su técnica para amamantar, cómo puede lograr un agarre correcto, para también evitar este tipo de situaciones. Ok, sí, yo creo que es información. Esto es trabajo no solo para la mamá, sino para el personal de salud. Estas prácticas deberían ya ser erradicadas. Desafortunadamente, pues todavía se siguen haciendo. ¿Cómo es la limpieza de los pechos después de lactar? Bueno, aquí es una pregunta de suma importancia, porque no solo después, sino antes, seguimos todavía dando informaciones erróneas de que hay que lavar el pecho con agua y jabón. Como les comentaba yo hace un rato, el pecho tiene, las glándulas de Montgomery producen un sebo especial que va a hacer que el pecho se mantenga hidratado. Eso evitará las grietas. Aunado a esto, hay una microbiota y bacterias muy buenas que el bebé tiene que alimentar, y como bien lo saben ahorita con el coronavirus, lavarnos las manos mata bacterias, mata virus, entonces no los puede consumir, y en consecuencia eso, más allá de incrementar la capacidad inmunológica, es decir, la capacidad de defensa del bebé, la va a disminuir, y el limpiarlo pues va a debilitar más los pechos. Entonces una recomendación clásica y muy sencilla a veces es, terminando de lactar, puede
untarse solo un poquito de la leche materna para que las inmunoglobulinas propias de la lactancia materna no lesionen, pero realmente no existe ningún tipo de cuidado especial. ¿Algo a agregar? Sí, no hay absolutamente por qué lavar, por qué asear el pezón y la areola, ¿verdad? Como bien lo decía el doctor, la información genética que se adquiere a este nivel es mayor que la que tenemos cuando nacemos en la integración de nuestras células, ¿verdad? Toda la microbiota que el bebé va a generarse en este periodo, ¿verdad? Es la información genética más importante en el ser humano, ¿sí? ¿Ok? Ok, ¿qué pueden decirnos sobre los brotes de crecimiento? Ok, bueno, pues los brotes de crecimiento son cambios, son crisis que pueden llegar a presentar los bebés. El primero que se presenta es pues a las 3 semanas, más o menos a las 3 semanas de vida, en donde el bebé tiene que aumentar la producción de su leche, entonces pasa más tiempo pegado al pecho, prácticamente no se quieren separar, están succionando y succionan hasta cada 30 minutos quieren y empiezan a regurgitar leche también, pero es un proceso que va pasando de 3 a 4 días en lo que ellos incrementan la producción de leche. De ahí pues hay diferentes diferentes brotes de crecimiento. El más importante es a los 3 meses, en donde cambia un poquito también la forma de entrega de la leche, ¿no? Entonces, a los 3 meses, que es el brote un poco más importante, el que perciben un poco más las mamás también, es donde el bebé pues ya tiene mejor sus sentidos y también la eyección de la leche tarda un minuto más en salir, entonces ya no es tan rápido como salía, entonces esto molesta al bebé, pero se va adaptando. Ok. Es importante unificar criterios porque muchos profesionales de la salud, porque les pagan cursos, fomentan las fórmulas lácteas, hay que ser éticos. Efectivamente, esto tiene que ver con la ética, ¿no? Así es. Eso, digo, políticas públicas existen mucho, de hecho está completamente sancionado el regalar fórmulas artificiales por la ley, COFEPRIS, pero pues, no hay supervisión, entonces realmente esto sí es la ética, ¿no? Pero hay una realidad todavía en esto, ¿no? Claro. Realmente, a pesar de que el código de sucedáneos de la leche materna prohíbe todo este tipo de estrategias de las farmacéuticas, sigue siendo una industria muy poderosa y trata siempre de embaucar a los médicos, ¿no? Y obviamente la ética ante todo. Sí, sobre todo la ética, ¿no? Porque digo, por más me pueden regalar un auto, pero ya dependerá de mí si lo tomo y si a cambio de eso tengo que coaccionar mis conocimientos médicos, ¿no? Así es, o sea, pasar sobre tus principios éticos o lo que has querido trabajar, o sea, lo que quieres mejorar. Claro. Bueno, también estamos en Facebook. Un saludo para todos nuestros usuarios de Facebook. Hay una pregunta en Facebook. Dice, mi bebé nació por cesárea. Hicieron que le diera biberón porque me habían puesto anestesia. ¿Eso es correcto? Bueno, no. Obviamente nuestros bebés también nacen por cesárea y por parto y les damos pecho desde que nacen. No hay ninguna contraindicación. Otro de las preguntas muy frecuentes es, voy con el odontólogo, me va a poner anestesia y me dicen que tengo que dejar de darle pecho. No hay ninguna contraindicación. De hecho, son muy poquitos los medicamentos que están contraindicados en la lactancia y estamos hablando de medicamentos sumamente especiales y controlados. Quizá de los medicamentos más conocidos, nimesulide podría ser uno de ellos, de los más conocidos, pero realmente casi nadie toma nimesulide para la fiebre o para el dolor, inclusive ya está prohibido. Está prohibido por la FDA. Entonces, realmente no, estaríamos hablando de medicamentos sumamente controlados como medicamentos para el cáncer, medicamentos para enfermedades reumatológicas, ¿sí? Por su propia dimensión de enfermedad requieren medicamentos muy severos, pero la mayoría no tienen no hay ningún tipo de contraindicación, ninguno solo. Así que no pasa nada. Otro usuario de Facebook dice, estoy con la lactancia exclusiva y mi bebé no ha ganado peso. ¿Será recomendado complementarlo con fórmula? Doctor Alejandro, doctor Caro. No, siento yo que ahí debemos de ver la técnica que estamos empleando
realmente que sea una técnica adecuada y que el bebé esté quedando satisfecho y tenga realmente el aporte necesario, ¿verdad? Caro, no sé. Yo creo que aquí hay que evaluar la ganancia de peso. Primero tenemos unos percentiles en donde vamos a colocar a los niños, y de acuerdo a esos percentiles vamos a ver en qué peso está y ver si de verdad no ha ganado peso. Si al principio, dependiendo en la etapa donde esté, ver si ha perdido peso o si no ha ganado peso. Igual puede estar dentro de las percentilas bajas, arriba de una percentila 10 o un percentila 10, y puede estar ganando peso adecuadamente para la edad que tiene. Pero sí es muy importante primero evaluar si está dentro de percentiles adecuados. Si está dentro de percentiles adecuados, podemos continuar la lactancia materna sin ningún problema. Los percentiles son gráficas que se hacen con base en mediciones de un número determinado de bebés. Por ejemplo, 100 bebés, las percentilas serían, el percentil 50 sería el peso que ideal, más frecuente en los niños y es ideal. Y el percentil 10, el bebé con peso bajo, y arriba del percentil 90, peso muy alto, ¿no? Entonces, sí, habría que evaluar cuál es la técnica, como bien dice el doctor, ver si efectivamente está perdiendo peso o no ha ganado peso. Es muy importante eso, porque puede haber otros factores agregados, ¿sí? Obviamente no estamos peleados con los océanos de leche materna. Si es necesario, se dan, ¿sí? Pero claro, individualiza cada caso. Obviamente, en algunas mamás es probable que pueda complementarse con fórmula, pero son situaciones muy particulares. En este caso tendría que evaluarse de qué se trata, pues, ¿no? Tengo un bebé de 3 meses, IME, y una bebé de 1 año, 7 meses. Pregunta desde aquí. ¿Los dos están con la lactancia? ¿La leche se adapta a ambos? Bueno, no. La leche puede dársele a ambos bebés, pero es diseñada para el último bebé, por así decirlo. Por eso es que cuando le dan lactancia materna al niño más grande, los primeros días que nació el bebé, puede darle diarrea, ¿sí? Por el alto contenido de otros nutrientes todavía no propios para ese niño. La leche, acuérdense que se va adaptando, pero es específica para el último bebé. Sin embargo, sigue siendo la mejor leche para el bebé, independientemente de la edad que tenga. Así que para la bebé de 1 año, 7 meses, la leche que está diseñada para IME le funciona súper bien. Doctor Alejandro, doctora Caro. Y va a tener, Anaí, vas a tener la capacidad, en base al estímulo que estás teniendo, de producir lo que ellos necesitan. ¿Sí? Así que no temas. Ok, otro usuario de Facebook dice, ¿se puede volver a la lactancia materna si por 2 meses se le dio fórmula? ¿Carolina? Pues sí, hay que evaluar, pero sí, o sea, no hay mayor estímulo para la producción de leche que la boquita del bebé, o sea, que la succión, que su lengua, su boca. Esto va a hacer que tengas producción láctea, y seguramente si diste todavía una parte del tiempo un poco de lactancia, sí, por supuesto que puedes continuar con lactancia. ¿Doctor Alejandro? Sí, así es. Si las nodrizas, mujeres que no amamantaron, el tener el estímulo, nada más, el tener el estímulo del bebé va a hacer precisamente que se libere la prolactina y estos empiecen a estimular los acinos y producir la lechita. Y obviamente la succión, conforme más succión haya, más producción va a existir. Sí, efectivamente, no importa que durante 2 meses haya dado fórmula, puede retomar la succión. Como bien lo mencionaba el doctor Alejandro hace algunas preguntas atrás, esto es un estímulo netamente hormonal, ¿sí? La succión para abrir la llavecita de la lactancia, la succión es la llavecita para abrir la producción de lactancia, es completamente hormonal, prolactina, oxitocina, se libera y por supuesto que depende mucho de la succión. Entre más succión haya, mayor producción láctea va a haber. Hay que confiar nada más, sin ningún problema.
Parece que no hay más preguntas del público. ¿Alguna otra pregunta por Facebook? ¿Alguna otra pregunta por Zoom? Es el momento. Hola, buenos días. Hola Mariana, buenos Soy días. Mariana. ¿Cómo Hola, estás? me atreví a tomar el micrófono, Adelante, disculpen, adelante. Adelante, adelante. saludándolos aquí. Pues la verdad es que estoy muy contenta con la invitación que me hizo llegar el doctor Martínez por WhatsApp, así me emocioné y dije, sí, algo va a haber en relación a la lactancia. Y bueno, quisiera hacer algunos comentarios como mamá y como profesional de salud. Como mamá, yo tengo un bebé de 1 año, se llama Ricardo, pues bueno, todo este rollo que como mamá quieres tener un trabajo de parto, no resultó, al final terminé en cesárea y fue una situación un poco difícil que aún o sea, después de 1 año todavía lo siento, ¿no? Y se me cristalizan. Es una situación difícil. Empoderadas. Esto cambió en mí y yo, aunque fue cesárea y no estuvo mi bebé conmigo y no lo vi hasta después o sea, hasta las 24 horas de su nacimiento, eh, esto, esto de estar empoderada logré darle, o sea, tener la producción adecuada de leche. Y la verdad es que este tipo de foros es muy importante que siempre estén, ya que las mujeres en el personal de salud no nos educan, no nos empoderan. El detalle no es el personal de salud, sino todo, el gobierno, las instituciones, la falta de insumos, ya saben, no hay personal suficiente. Yo estaba internada y pregunté, ¿en qué momento va a venir alguien, ¿no?, a decirme a mí, a Mariana, que no saben que Mariana es médico, y me van a venir a decir qué onda, que mi bebé está en la incubadora y que tengo que empezar a hacer unos pequeños masajes porque estamos en o sea, mi bebé está ahí, no está conmigo, ¿dónde quedó la producción de leche? Pregunté y se echaron la pelotita entre el personal, que si la enfermera, que si el pediatra, y bueno, al final que yo hice las cosas porque sabía lo que tenía que hacer. Entonces hay mujeres que no tienen eso, entonces hacen caso de lo que te diga el doctor. Entonces a mi bebé de plano fue como que tráiganle la leche, ¿no?, de polvo, y jamás me tomaron en cuenta. Entonces yo fui la que insistí en que tenía que llegarle la leche a mi bebé y el calostro y bueno, todo este rollo. Entonces, bueno, esto es lo que ahora estoy interesada, ¿no?, en ayudar a muchas mamis y bueno, en relación a mamá, pues ahí es todo, ¿no? Como personal de salud, hace rato hacían comentarios sobre la alimentación saludable. Básicamente, pues es muy difícil, ¿no? Hoy por hoy somos de los países con mayor obesidad, las mujeres no se interesan en tener una atención prenatal, solo es me embaracé y ya tengo tantas semanas de retraso. Lo mejor sería ir al doctor antes de estar embarazadas, hacerles unos estudios de laboratorio, que es colesterol HDL y el niveles de vitamina D en sangre. Con eso ya podríamos nosotros determinar si el paciente requiere, como hace rato comentaban, una suplementación de omegas. Los omegas 3, hay muchos tipos de ácidos grasos, pero específicamente la recomendación sería con DHA y EPA, y hay mamis que no les gusta el pescado, así lo aborrecen. Y bueno, en el embarazo muchas veces el olor no te agrada, y es ahí donde podríamos llegar a utilizar de 1 gramo a 2 gramos de EPA y DHA. Hay ciertas marcas que sí están específicas con el DHA y el EPA, que está el Omacor, lo encuentras en cualquier farmacia. ¿Ok? Estamos hablando de un producto que es nivel farmacéutico, que no es el omega, que no va a llegar a absorberse en el lugar adecuado, y otras marcas se llama Metagenics y otro es Biomega de Usana. Entonces, esas son las otras 2 marcas, esas se pueden comprar en línea y llegan a la casa. Y bueno, en relación a la vitamina D, lo ideal es consumir como diario, ¿ok?, 200 unidades al día, siempre y cuando la mujer ocupe, o sea, se exponga al sol. Cuando usamos protector solar, por ejemplo, que para las arrugas, obviamente las mujeres siempre nos preocupamos en eso, entonces ahí valdría la pena subir un poquito la dosis. Sería importante medir niveles de vitamina D antes del embarazo, sería lo ideal. Y en relación al calcio, procurar que la mujer consume 1000 miligramos al día. En ocasiones tampoco les gusta la leche o les da muchas náuseas o distensión la leche o el yogur no les agrada. Y también a veces hay un abuso, ya que el lácteo nos da un aporte de grasa proteína. Y entonces consumen muchísima leche o mucho lácteo y al final pues tenemos este detalle que ya empiezan con sobrepeso o obesidad. Entonces, como conclusión, yo invitaría a las mamis, ¿no?, a tener esta revisión antes del embarazo,
¿ok? De mediciones de laboratorio, que ya el médico aquí recomienda. En relación al multivitamínico, pues cualquier multivitamínico que recomiende el pediatra o el ginecólogo, pero sí el DHA y el EPA estaría fabuloso. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, efectivamente, como bien lo dices, sobre todo DHA y EPA, es importante aclarar que se sugiere o se prefieren los extractos que venden sobre el consumo natural, puesto que la mayor cantidad la encontramos en salmón, en atún, pero dada la contaminación, como bien lo mencionábamos hace rato, tienen alto contenido de mercurio y en consecuencia no se recomienda su uso de manera frecuente, ¿no? Por el alto contenido de metales pesados de estos peces. Sí, así es. Y bueno, exacto, comentar, ¿no? Que es el omega 3, porque a veces se encuentra en algunas tiendas como pues la farmacia o GNC, y hay unos que lo dicen, no, es que sí encontré omega 3 de 30 pesos en la farmacia naturista, ¿no? Entonces dices, pues está cañón, obviamente eso no es. Y bueno, sí, el Omacor, la verdad es que es buenísimo, está en las farmacias, también se recomienda en personas que tienen riesgo cardiovascular y bueno, es fabuloso, lo encontramos en las farmacias aquí locales. Muchísimas gracias, Mariana, por tu participación. Definitivamente enriquece la plática. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Marianita. Dice Nora de Jesús, a mi bebé, usuaria de Facebook, a mi primer bebé le di 4 años, ¿estuvo bien? No, estuvo perfecto. Le faltaron unos 3 más, digo, pero con 4 es suficiente. No, perfecto. ¿Se acordaron? Carol Pérez, tengo una bebé de 2 meses, ella se me escapa de ahogar, bueno, se me acaba de ahogar mamando, ¿qué puedo hacer, doctor Martínez? Hay que verificar la técnica que estás llevando, ¿verdad? Sobre todo si el bebé no está deglutiendo adecuadamente, hay que verificar si está succionando adecuadamente, si está deglutiendo adecuadamente. Siempre hay un ritmo, hay un ciclo de esto, ¿verdad? O hay una mala técnica al respecto. ¿Sí? Caro, ¿algo sobre esto? Tengo un bebé de 2 meses y ella se me acaba de ahogar mamando, ¿qué puedo hacer? Permíteme, no tiene sonido. No, quita tu... ¿Ya? Activa. Ya. Listo. Sí, así es, como bien menciona el doctor Alejandro, hay que verificar la técnica, siempre hay que ver la técnica en la que se está, el bebé hay que recordar que tiene que tener un buen agarre, tenemos que tenerlo alineado, oreja, hombro, cadera, pancita con pancita de mamá para que tenga una buena posición y evitar algunas complicaciones durante el amamantamiento. Dice, le aplico la técnica de darle sentado, pero siempre pasa lo mismo. Bueno, habría que verificar, digo, cada caso es, cada bebé es diferente, es particular. Obviamente habrá que evaluarlo, cuál es el motivo. Puede ser que la eyección sea muy grande y la mecánica de deglución del bebé, es decir, la manera en que come no sea la correcta, a lo mejor produce demasiado y su deglución es lenta y eso obviamente hace que haya cierto atragantamiento y en consecuencia pareciese que se ahoga, ¿sí? Si es muy persistente, el bebé se pone morado, cosas así por el estilo, definitivamente requiere revisión médica, ¿no? Vamos a ver, dice... ¿Cómo se puede recuperar la leche? Pasé por mucho estrés y se me fue. Como bien lo decíamos, este es un estímulo, es la succión. Efectivamente, este mito no es tan mito, es algo real. El estrés puede disminuir la producción láctea. Recuerden que todo esto es hormonal. Se producen catecolaminas que inhiben obviamente la producción de prolactina y la producción de oxitocina, pero se recupera con succión. Lo único que tenemos que hacer es pegarlo nuevamente. Doctor Alejandro, Caro. Sí, completamente de acuerdo. De acuerdo también, succión, estimular. La succión va a ser lo que más va a hacer que pueda producir leche. ¿El ejercicio trae algún beneficio para la lactancia? De salud, todo que entre al orden y salud es benéfico, ¿sí? Directa o indirectamente. ¿El ejercicio trae algún beneficio para la lactancia?
Mm, Pues sí, o sea, si todo la alimentación, un ejercicio, una actividad física, sí va a tener un beneficio. Ok, como lo mencionábamos hace rato, esto es multifactorial. Entre más factores benéficos sumemos, obviamente la respuesta será mucho mejor. Que mejor, como bien lo decía Mariana hace rato, una buena dieta balanceada, ejercicio, ser muy empáticos, muy amorosos con nuestros bebés, pues definitivamente que todo suma, pues es completamente multifactorial y entre más factores se sumen, pues obviamente tendremos un bebé mucho más sano. Mi bebé tiene 2 meses y quiere estar pegado al pecho mucho tiempo y a cada rato. ¿Es normal? Sí, un bebé feliz, seguro, confiado. ¿Mm? Claro que sí. Esto no dice que esté enfermo, que tenga algo anormal. Es de lo más natural y normal. El que el bebé busque su regazo todo el tiempo va a ser algo pleno. ¿Sí? Claro. Toma. Sí, pues sí. Sí, efectivamente. Como lo mencionábamos hace rato, recuerden que dependiendo del tiempo que tenga nuestro bebé, la leche, la calidad de la leche es de absorción muy rápida. Recuerden que la digestión de un bebé puede ir entre 60 y 90 minutos. Significa que si se pega cada rato es porque obviamente puede tener ya hambre o bien hay que verificar mucho la técnica. Recuerden que voy a silenciarte tantito. Recuerden que la leche materna no es la misma de principio a fin. Eso es un punto muy importante. Pueden hacer un experimento en casa, pueden sacarse 3, 4 gotas de leche antes de empezarle a darle la leche a su bebé y cuando terminen extráiganse 2, 3, 4 gotas, verán que el color es diferente y el sabor puede ser completamente diferente. Y esto tiene que ver con la composición de la leche. La primera leche no es la misma que al final. La primera leche, cuando ustedes se pegan al pecho los primeros minutos, generalmente damos agua y mucha lactosa, ¿sí? En la leche intermedia, muchos nutrientes, vitaminas, minerales, electrolitos. Y la leche final es la leche grasa, que es la leche que va a hacer que nuestro bebé se sacie. Inclusive hay sustancias relajantes naturales que van a hacer que el bebé duerma un poquito más. Entonces, es muy importante verificar que estemos cumpliendo con el ciclo de la lactancia. Es decir, que sea la lactancia de principio a fin, que coma su agua necesaria, que es en los primeros minutos, su azúcar necesaria para un buen funcionamiento del cerebro, la parte intermedia, todos los nutrientes, y al final la leche grasa para un crecimiento adecuado y óptimo. Entonces, hay que verificar mucho que estemos cumpliendo, porque de lo contrario, obviamente, si solo está tomando agua y azúcar, va a estar comiendo a cada rato. Si no llega a la leche grasa, va a estar comiendo a cada rato. Entonces, es importante que la línea de tiempo imaginaria de la lactancia se lleve a cabo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es muy sencillo. Pecho izquierdo o pecho derecho, la única manera de pasar de pecho izquierdo a pecho derecho es que el pecho derecho esté completamente flácido. Es decir, ya se acabó la leche, ¿sí? No existe otra manera, ¿sí? No es por tiempo, es por cantidad de succión. Si el bebé hizo una succión amorosa de comió y después hizo una succión amorosa, es decir, no una succión real, sino nada más chupeteo y se durmió a los 5 minutos, cuando se levanten, continuamos en la misma mama para completar el ciclo de la lactancia imaginario. ¿Sí? Bueno, usuario de Facebook, Avi Puga, hola, tengo 3 hijos, el más pequeño tiene 6 meses y con los 3 me pasó que al principio sí me salió bastantita leche y luego de poco a poco fue dejando de salir. Quiero saber si puedo retomar la lactancia con mi bebé de 6 meses. Muy seguramente no tuvo usted el apego y el estímulo adecuado para persistir con la lactancia. Ha de haber incurrido en quizás una lactancia mixta, dando algo artificial en las noches. Muchas mujeres así lo acostumbran, mamás así lo acostumbran. Es eso, básicamente, el que no tuvo el estímulo persistente. Eso quiero pensar, no sé, no conozco su caso. Habría que analizar qué es lo que está pasando. Pero la gran mayoría de las personas que dejan de presentar la secreción láctea es porque no tienen el estímulo adecuado para persistir esta. ¿Sí? Carolina.
No tiene sonido, espérame. Sí, definitivamente, como menciona el doctor, hay que individualizar cada caso, pero seguramente o probablemente disminuyó el estímulo de succión. O sea, definitivamente el mayor productor de la leche materna va a ser el bebé, su estímulo, su succión. Entonces, al disminuir la succión del bebé, el complementar o no, haber tenido que salir y a lo mejor no hacer extracciones, eso hizo que disminuyera la producción y pues finalmente fue teniendo cada vez menos. Lo que tenemos que hacer, como en la pregunta anterior, seguir estimulando, o sea, hacer una estimulación del pezón, de la glándula. Como bien lo decíamos, esto es completamente hormonal. Si queremos producción al 100%, tendremos que tener succión al 100%. Si tenemos solo succión al 50%, porque el 50% del alimento es fórmula artificial, obviamente tendremos solo 50% de producción láctea. Es completamente hormonal y por supuesto que puede retomar la lactancia. Es trabajo, pegarse al bebé una y otra vez y lo podremos lograr sin ningún problema. Recordemos que los momentos de estrés, los datos de estrés pueden disminuir la producción, pero podemos recuperarlo sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? A ver, una pregunta de Facebook, dice... hola, buen día. ¿Hasta qué edad pueden tomar leche materna? Bueno, ya la habíamos resuelto. Hasta que usted y su bebé lo decidan. 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Esa es decisión netamente de ustedes. No existe ningún tipo de fórmula artificial que sea mejor que la lactancia materna a cualquier edad. ¿Sí? Si tenemos un bebé de 8 años y una fórmula etapa 8, será mejor la lactancia materna a los 8 años que la fórmula etapa 8. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas y no hay más respuestas. Hay muchas felicitaciones a todos, a los tres. Ok, no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por la participación. Muchísimas gracias, Carolina. El doctor Ulises, esperemos que todo haya salido bien en la cirugía. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la Asociación de Pediatras de Minatitlán por facilitarnos la plataforma para llevar a cabo este tema. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Sigamos empoderando la lactancia materna por un planeta más saludable. Así es. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por hacer lo posible. Gracias, amigos. Adiós. Gracias, Doc. Nos vemos.